¿Qué tal? Muy buenos días, gracias a Dios. Aquí estamos y bendito Dios, listos para continuar con esta serie hermosa, en verdad, de Jonás, un libro tan cortito, pero con tantas enseñanzas, que de verdad yo le doy gracias a Dios por permitirme preparar esto. Gracias a Dios hay mucho. Ya hemos dicho que el nivel de profundidad en la palabra tiene el que tú le quieras dar. Si tú te conformas con una vida superficial, vas a entender muy poco. Pero si eres alguien que en verdad aprecia la relación con Dios y profundizas en esa relación, Dios te deja ver más. Así que el día de hoy vamos a continuar con esta enseñanza y ya verás cómo da para más, siempre. Así que vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios la gracia para poder entrar en sus tesoros, comprender, pero yo te quiero hacer una observación. Muchas veces cuando la persona, y sobre todo la gente que empieza a seguir a Cristo, siempre en el fondo está pensando, observando a ver si hay algo que está mal. Qué curioso, el verdadero creyente se acerca sabiendo que lo que está mal es uno. Que la palabra de Dios es perfecta y que es una bendición estar en un lugar donde se predica la palabra como es, con la sana doctrina, que si Dios dice que estoy mal, estoy mal, y yo soy el que tengo que arreglar ante Dios, lejos de ir buscando o pensando encontrar algo equivocado, porque, perdóname, pero tenemos muchos errores, pero la palabra de Dios es perfecta, así que el estar como Pilato enfrente de la verdad, híjole, como que debiéramos ser más conscientes de la oportunidad tan grande que Dios nos concede. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Señor y Dios, en verdad te damos muchas gracias por esta exposición que nos permites ante tu palabra. Gracias Dios porque con amor y con sabiduría tú permitiste que fuera escrito estas enseñanzas, porque sabías que un día íbamos no solo a leerlas, íbamos a escucharlas, e íbamos a poder entender muchas cosas. Gracias Dios por ese amor de antemano que te movió a escribir tu palabra, y tú sabes que es nuestra vida la que tiene que cambiar, no tu palabra. Tu palabra es verdad. Y te pedimos la gracia, Señor, para que nos puedas guiar en esta enseñanza para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues los invito a abrir sus Biblias en el libro de Jonás. Y vamos a continuar con esta miniserie. Pero bueno, pues yo siempre he dicho que hay una gran bendición en leer despacito la palabra de Dios. La palabra de Dios es para leerse despacio. Y vamos a descubrir que siempre que leemos la Biblia, son capas, son diferentes capas de profundidad las que uno va pudiendo observar.
Hay veces donde vemos en primera instancia enseñanzas muy evidentes en un primer plano, pero si nos detenemos con la actitud correcta de descubrir que hay más capas y capas atrás, bueno, pues este es el caso del libro de Jonás. El libro de Jonás yo creo que está lleno de exhortaciones, consejos, principios para la iglesia actual. En esta ocasión vamos de vuelta al capítulo 1 y vamos a leer ahí del versículo 4 hasta el 16 de este libro de Jonás. Y vamos a leer Jonás 1 del 4 al 16 y dice así: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Hasta aquí vamos a estudiar esta mañana, ¿sí? Y bueno, pues estamos leyendo la sección de este capítulo que nos habla particularmente sobre la relación de Jonás con los marineros. Esa interacción que se da en el momento de la tormenta, el impacto que tiene Jonás sobre la vida de los marineros y al mismo tiempo el efecto de la vida de los marineros y qué relación tiene sobre el profeta Jonás. Jonás, como sabemos, ha sido llamado por Dios para ir a Nínive, la ciudad importante de una nación enemiga. Y él tendría que ir a advertir a esta ciudad
que si no se arrepiente, va a ser destruida por Jehová. Dios le dice, ve, y Jonás dice, no. Así podríamos resumir en gran medida la trama. Jonás se niega y se dirige en la dirección contraria de donde era la meta de Dios, que fuera Jonás. Jonás se sube a un barco y, pues ni tardo ni perezoso, Dios envía tras de ese barco una tormenta para perseguir al profeta, poniendo en peligro la vida de todos los que estaban en el barco. Jonás, reconociendo esto, se ofrece para ser arrojado al mar. Sí. O sea, lo único bueno que yo le veo a este creyente o profeta es que él sí reconocía que él era el culpable. Ahí empezó a reconocer a Dios. Un verdadero creyente es aquel que siempre que Dios le tiene que mostrar que está mal, él lo alega, él lo admite. Entonces Jonás, reconociendo esto, se ofrece para que lo arrojen al mar y se calme la tormenta, para que los marineros no perezcan, ¿verdad? Para que sus vidas no se pierdan. Y finalmente, cuando Jonás es arrojado al mar, en lugar de ahogarse, Dios provee de un pez que se lo traga y lo protege de ahogarse. Entonces, bueno, pues esto es lo que ya habíamos visto en estudios anteriores del capítulo 1. Y pues seguramente algunos de ustedes dirán, bueno, perfecto, pues vámonos al capítulo 2, ¿qué sigue? En cambio, su pastor quisquilloso dice, espérate, echémosle otro vistazo a este capítulo, porque hay otra capa más profunda, que no se aprecia a simple vista. Otra capa dentro de la misma trama, que quizás no tan famosa, no tan llamativa como la trama principal. Pero algunos de ustedes, artistas, saben que los subtemas pueden ser tan importantes y enriquecedores como la trama principal, o aún más, y que realmente la vuelven tan valiosa. La subtrama es que Jonás y la relación de este profeta rebelde para con los marineros y viceversa, digo, yo no sé si no lo alcanzan a ver, pero la ironía de este momento que está viviendo Jonás, toda la idea de Jonás es huir, nada más. Sí. Es alejarse de esos sucios paganos, ¿verdad? Odia Jonás a los ninivitas. Él estaba orgulloso, decíamos, de su propia raza, ¿no? De su propia nacionalidad, de su pedigrí espiritual. El buen Jonás, así se veía él, ¿no? Sí. No, Jonás el bueno, no como estos mugrosos. Así que él huye de esos infames paganos. Y ahora resulta que se encuentra rodeado de paganos
en el barco. Y no solo eso, la idea es alejarse lo más posible de esos paganos y termina naufragado por los paganos. Qué ironía, ¿no? Sí. ¿Sabes por qué? Porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres. Dice en Corintios 1:25. Alguien podría decir, pero qué visión tan primitiva de un Dios tan cruel. Un Dios que se enoja y que envía una tormenta mortal tras el profeta. ¡Qué visión tan cruel!, ¿no? Yo te preguntaría, ¿cruel? ¿En verdad? De ninguna manera. Entiendan, por favor, nuestro Dios no es un Dios vengador. No es un Dios justiciero. Dios es el maestro de maestros. Observen, miren la misma verdad que le falta entender a Jonás. El mismo carácter que le falta en el corazón a Jonás, Dios lo está produciendo a través de esta prueba. Lo que tenemos aquí es Jonás que ha olvidado una verdad que Dios le está recordando. Incluso mientras Dios lo está regresando a la obediencia al profeta, esa es la subtrama profunda que tiene este capítulo 1. Y mira, para que me entiendas, hay un escritor famoso británico, Malcolm Muggeridge, que él se convirtió ya a una edad avanzada, pero hay algo que él escribió y quiero que escuchen. Él dice que como cristianos sabemos que aquí no tenemos una ciudad permanente. El verdadero creyente, que las coronas ruedan en el polvo y que todo reino terrenal debe fracasar, mientras nosotros reconocemos a un rey que los hombres no coronaron y no pueden destronar tampoco. Y somos ciudadanos de una ciudad de Dios que ellos no construyeron, pero que tampoco pueden destruir. ¿Pero qué crees? Jonás olvidó esto. Jonás, ¿qué tienes, dormilón? Jonás se había enamorado de su propia excelencia racial, de su propia ciudadanía como judío, que ni creía que Dios tuviera interés en Nínive. Y yo creo que Jonás ni siquiera creía que Dios pudiera realmente cambiar a Nínive. Él olvidó la importancia de la supremacía del reino de Dios. Jonás, amigo, déjame decirte algo. Estamos aquí para publicar el reino de Dios. ¿Ya se te olvidó?
Así que lo que tenemos aquí es que Jonás huye porque ya ni cree que Dios pueda cambiar la ciudad. La verdad es que yo creo que ni siquiera le importa que Dios pueda cambiar a la ciudad de Nínive, como para involucrarse en este proyecto. Sí, cómo no, Dios, ahorita voy y les digo. O sea, el creyente ya no cree. ¡Wow! Y si leemos detenidamente, amigo, déjame decirte que la Biblia es nuestro espejo. Para eso lo escribió Dios, para que te veas en él. ¿Cómo vemos al mundo que nos rodea? ¿Cómo lo vemos? ¿En tu edificio o en tu colonia? ¿Crees que puedes tener impacto para con ellos? ¿O ya te volviste igual que ellos? La esperanza de los marineros es que Dios, la verdad, tome a Jonás de la nuca y ponga la cara de Jonás contra los marineros y les diga: Jonás, tú estás aquí para ellos. Jonás, si tú me perteneces, estás para esta gente incrédula. No me importa que no te gusten. No me importa que no te caigan bien, Jonás. No me importa, Jonás, que sean muy diferentes a ti. No tienes derecho a estar absorto en tus propias metas. Yo no te puse para eso. Estás aquí para ellos. Claro, si realmente yo soy tu Señor y tu Salvador, ¿cuánto nos parecemos a Jonás? ¡Wow! Muchos dicen: yo no podría influir para nada en mi entorno. Eres como Jonás. Exactamente como Jonás. ¿Has olvidado cuál es el reino verdadero? Hasta cierto punto preferimos a las personas que son como nosotros, ¿verdad? Y no nos gustan las personas diferentes a nosotros, como Jonás. Y Dios toma a los marineros para decirle a Jonás: Jonás, si tú me perteneces, tú estás ahora aquí para ellos. ¡Wow! O sea, había huido de los incrédulos y estaba en el barco con incrédulos, diferentes a él, pero igual de incrédulos. Y Dios le tiene que decir: ¿tú no que te estabas huyendo? ¿A Jonás? También. Amigo, si en verdad eres hijo de Dios, estás para ganar incrédulos, no para calificar. Dice Dios: mi poder, mi reino
es el poder supremo. Así que no debes ser cínico. No puedes despreciarlos. Cuando Dios habla a Jonás, créeme que nos está hablando a cada uno de nosotros. La verdad. Sí. Ahora echemos un vistazo y veamos lo que los marineros le enseñan a Jonás, a este profeta rebelde, para que Dios nos muestre cómo se supone que debemos manejar al mundo. Nuestro mundo que nos rodea. Estoy hablando de la iglesia, pero en particular estoy pensando en cuanto tú miras afuera, no importa quién eres, de dónde eres, de qué país eres, ¿no? ¿Qué profesión tengas? Eso no importa. ¿Dónde te mueves en la sociedad? Nada de eso importa. Lo grandioso de México es que la mayoría de personas a tu alrededor son diferentes a ti. Claro, si en verdad eres hijo de Dios. Y entonces, como la mayoría de personas son diferentes a ti, pues tú eres la minoría, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál se supone debe ser tu actitud y tu postura hacia las personas, particularmente los incrédulos que te rodean? ¿Cuál debe ser tu actitud? Esto es lo que Dios le enseña a Jonás a través de los marineros. Y lo ves especialmente en el versículo 5. Lo que vamos aprendiendo es que todo ser humano, ojo, todo ser humano es profundamente religioso. Sí. Pero la religión de todos los seres humanos que tienen por naturaleza, ¿qué crees? Es una religión de miedo, de terror, ¿sí? De voy a buscar a Dios cuando no sé a dónde voltear, cuando los problemas realmente me están rebasando y tengo miedo, entonces voy a buscar a Dios. Por eso en el versículo dice, hazme el favor de leer. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Ahora bien, esto es lo que aprendemos. En primer lugar, Romanos capítulo 1, si tú conoces Romanos 1, es confirmado aquí. Ya lo leerás en tu casa el capítulo 1. Los humanos por la sola naturaleza, ojo, cualquier ser humano por la simple naturaleza, saben que Dios existe. Sí. Y el no reconocerlo es ingratitud. Y eso es lo que Dios culpa al hombre, de que por lo creado debiera de creer en lo que no se ve. ¿Captas? Sí. O sea, la creación es enorme y es hermosa. Aún en nuestros días es hermosa. Y eso nos debiera llevar a concluir que hay un Dios en los cielos. Pero mi orgullo
mi egoísmo, mi ingratitud, mi pecado, me tapan la boca, ¿verdad? Esa es la culpabilidad del hombre, que relata el capítulo 1 de Romanos. Y eso es lo que está aquí confirmado en el pasaje que estamos viendo con Jonás. Los humanos por la simple naturaleza debieran saber y reconocer y alabar a ese Dios creador. La creación misma es un sermón de la existencia de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 1 que todos los seres humanos son religiosos, son inherentemente religiosos. La necesidad más profunda que tiene el ser humano es de adorar. ¿Sí? De adorar. Todos. Aquí no hay uno que diga, no, yo no. Bueno, no te conoces. Todos tenemos que tener alguna meta o propósito espiritual que le dé significado a todo lo que hacemos. O sea, créeme, no somos como los animalitos que podemos levantarnos todos los días y simplemente hacer lo que tenemos que hacer. No podemos levantarnos y sentir que no tenemos ningún propósito o sentido para invertir nuestras horas, nuestro tiempo. No comemos, dormimos, trabajamos, para nada. Tenemos que tener algo más grande. Todos estamos buscando algo más grande que nosotros mismos para adorarlo. Todos adoramos de forma natural. Hasta los ateos adoran sus ideas. Y amigo, déjame decirte algo. Lo que tú crees conforma tu conducta. ¿Sí sabías eso? ¿No? Lo que tú crees, vamos, si tú crees que eres ateo, bueno, esa filosofía va a modificar y a definir la forma como actúas. Sí. Todos tenemos que adorar. Todo ser humano es profundamente religioso, lo admita o no lo admita. Claro, adorarán diferentes cosas o creerán diferentes cosas, pero de que todos somos religiosos, y esto es independientemente de lo que tú crees o de lo que tú afirmes incluso. Por eso este capítulo, este libro de Jonás, es una gran oportunidad para que tú te conozcas a ti mismo. Hay que ser muy necio para seguir creyendo que yo soy como yo creo, sin concederle a Dios la posibilidad de que Él sabe cómo soy en realidad. Y esta es la oportunidad para que te conozcas, el estudiar la palabra de Dios. El estudiar la palabra de Dios no solo me lleva a conocer a Dios, me lleva a conocerme a mí como soy.
si la creo. Si la creo en verdad. Así que, amigos, conózcanse a sí mismos. Porque conocer la palabra de Dios te permite verte como en verdad eres, no como tú crees. Algunos de nosotros decimos, no, mi vida no tiene ningún propósito. Bueno, déjame decirte que esa es una declaración religiosa. ¿Sí? ¿Por qué algunos trabajan hasta el agotamiento en las chambas? ¿Por qué? Y de todos modos se sienten absolutamente inútiles. ¿Por qué? Y sus vidas carecen de sentido. Si no están trabajando hasta el agotamiento. ¿Por qué? Porque todos necesitamos darle sentido a nuestra vida, significado. Y el significado no se encuentra en lo externo. Nada que sea externo a ti puede darle el verdadero, el auténtico significado que necesita nuestra alma. El verdadero significado es interno. Por eso, si Cristo está sentado en el trono de nuestro corazón, ese es el verdadero sentido, por lo que le da sentido a una vida. Y si no está ahí, tu vida no tiene sentido. Porque entonces sí somos como los animalitos. O cuando intentamos relajarnos, sentimos que no somos dignos de vivir. Si no estamos correteando algo, esto es religión. Eso es adoración. Tenemos que tener algún tipo de propósito último, lo que le da sentido a nuestra vida. De verdad, yo veo gente que muy trabajadora en el mundo. Bueno, es un decir muy trabajadora. Yo creo que hay gente que más bien parece que no tiene otra cosa que hacer. ¿En serio? Sí los hay. Todos necesitamos algo ante lo que nos inclinemos. Nos postremos por dentro. Porque es la única forma de que podemos encontrarle significado a la vida. Hay gente que los mueve el dinero, ¿no es cierto? Bueno, ese es el sentido que ellos quisieron darle a sus vidas. Hay gente que le mueve el conocimiento, ¿no? Les atrae. Bueno, hay gente que, no sé, le atrae la belleza, la poesía. Pero, te repito, el único propósito que le da verdaderamente sentido a un alma es interno y es lo eterno. ¿Captas? Solo Dios puede darle sentido a una vida. Buscar otra cosa no tiene sentido. Y aquí Jonás había perdido el sentido, la brújula.
Le dijeron para acá y se fue para allá, ¿verdad? Jonás, ¿eh? Todos debemos adorar, pero analiza tu propia vida. ¿Qué es lo que la mueve? ¿Qué es lo que estás buscando? Porque aquí dice que cada uno clamaba a su Dios, Sí. ¿verdad? Cada uno era religioso y cada uno tenía su Dios, ¿no es cierto? Es poco probable que cada uno de los marineros fuera igualmente religioso, ¿no? No creo que todos fueran igual de religiosos, vamos. Pero todos, ojo, todos se vuelven religiosos en la tormenta. ¡Wow! ¿No? ¿No te has observado? Porque eso es lo que dice Romanos capítulo 1. Nuestra necesidad de adoración y nuestra creencia en lo divino, puede estar ahí dormida profundamente. ¿Sí? Hasta que llega la tormenta, ¿no? Porque son las condiciones extremas las que sacan a la luz esa religiosidad natural que todos tenemos. Cuando esto sucede, vemos que necesitamos a Dios. Clamamos a cualquier Dios que tengamos, ¿no? Es la primera cosa. Todo ser humano tiene anhelos espirituales profundos, hasta el más incrédulo. Hasta el incrédulo que te batea, no, sí voy. Él también los tiene, esos anhelos. En segundo lugar, la Biblia nos dice que si tú vas a entender el mundo, tú tienes que entender esto. Todas nuestras religiones, a menos que el Espíritu Santo haya entrado en tu corazón y haya renovado tu corazón y tu relación con Dios, a menos que hayamos encontrado al Dios verdadero a través de nuestra fe en Jesucristo, todos adoramos religiones de miedo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos impulsa supuestamente a buscar a un Dios? Son situaciones de miedo, ¿no es cierto? ¿Porque la tormenta era muy agradable? No. Pues estaba para morirse, ¿no? Sí. Y no toda la gente le da miedo morirse. ¿Captas? Sí. Así como estos hombres tienen miedo, ellos ni se acordaban de Dios. Te aseguro que antes de zarpar ese barco, cada quien andaba, no, hombre, ahorita con esta lana de este viaje me voy a comprar un de estos y uno al otro. ¿Verdad? Sí. Como vive todo el mundo. Pero no sabían que Dios les iba a conceder una tormenta, ¿verdad? Ahora en la tormenta ellos tienen miedo. Y entonces sí, pues resulta que vamos a buscar a nuestros dioses, ¿no? Vamos a despertarlos. Porque siempre pensamos que el dormido es Dios. Cuando el dormido es otro, ¿verdad? Sí.
Miren a estos marineros, están clamando a sus dioses. Y al final del capítulo ellos se encuentran clamando al Dios verdadero. ¡Wow! Este es un gran progreso. Ellos se convirtieron. No, por eso te digo que la vida de este profeta hasta de rebelde convirtió a otros. No, Dios sí que sabe hacer su trabajo, ¿eh? ¿O le vas a enseñar tú a Dios? Entonces tú no crees en Dios, tú crees en ti. Jonás creía en sí mismo. No, Dios dice para allá, yo me voy para acá. Yo estoy por encima de Dios. Jonás. Sin embargo, ya te decía, al final del capítulo todavía están asustados, ¿no? Cuando Jonás les dice, échenme al mar, comienzan a hablar entre ellos y dicen, ya orando, Dios verdadero Jehová. Y ellos dicen, no nos vas a castigar, ¿verdad? Porque vamos a echar a este hombre inocente para nosotros. Sí, imagínate en el caso de los marineros que no creían en Dios. No, échenme al mar y se les va a quietar el mar. Pues sí, como vieron que por nada se aquietaba la tormenta, pues íbamos a echar. Ahora sí que como el último recurso. Pero pues les da temor matar ahogar a este hombre, ¿no? Que para ellos era inocente. Y le dicen, porque tú has hecho como tú has querido, Dios. Y tú puedes darte cuenta cómo ellos tienen temor al orar así, ¿verdad? Por favor, no lo tomes en cuenta. No, pues qué tal si por echarlo ahora los culpables somos nosotros y sigue la tormenta, ¿no? Sí. O peor. Estos no son hombres que se dirigen a Dios en una profunda confianza. Oh, wow. Esta es otra cosa que hay que apreciar de esta enseñanza. A ellos los mueve el miedo, ¿no es cierto? Sí. No la confianza. ¿Y a ti qué te mueve? Cuando tú te conviertes en verdad, tú tienes que empezar a conocer a Dios urgentemente. Estos no son hombres que hablan a Dios como el creyente que habla con su Padre Celestial, ¿no? Al que conoce, al Dios de amor. Pero estos, no tienen confianza de que los dioses de ellos jamás han visto que sus dioses de ellos les haya contestado nada, como nuestra ciudad tampoco. Pero ¿qué tal viven engañados? Hasta que Jonás despierte, ¿verdad? Ellos no pueden pensar que sus dioses lo saben. Ellos no han aprendido a tener confianza en Dios. No pueden hablar a Dios como de un Padre amoroso en los cielos y que contesta las oraciones.
No creen siquiera tener un Padre en los cielos que incluso escuche esas oraciones y que les dará lo que le pidan. Y la razón de esto es simplemente que la inclinación natural del corazón humano es saber que hay un Dios. Eso es lo natural. Pero tú no puedes confiar en algo que tú no controlas. Esa es la naturaleza del ser humano. Y créeme que tú no puedes controlar ni condicionar a Dios. A Dios no lo vas a controlar jamás. Y muchos pseudocreyentes lo intentan. Le hacen manita de puerco sentimental, ¿verdad? Sí. Ay, Dios, yo soy una víctima. ¿Tú crees que Dios no conoce a profundidad lo que has hecho? Las hipocresías. ¿Tú crees que Él está ciego? Bueno, si tú crees eso, tú eres un marinero, no alguien que ya conoció a Dios, como Jonás. Escuché una historia de un capellán en un hospital. Este era un pastor que su trabajo era estar en ese hospital las 24 horas, por lo que se ofreciera. En una ocasión lo llamaron a las 3 de la mañana, lo sacaron de la cama porque un enfermo lo estaba llamando. Necesitaba hablar con alguien acerca de Dios. Y cuando llegó con el paciente estaba muy avergonzado. Y le dijo: pastor, lamento decirle esto, pero lo que pasó es que aquí en el hospital revolvieron mis documentos, mis estudios médicos, mis radiografías, y pensaron que mis radiografías eran las de un hombre que tiene cáncer terminal. Pero apenas ahorita me lo acaban de decir. Y cuando yo me sentí en peligro de morir, realmente yo quise hablar con alguien acerca de Dios. Pero yo no soy ninguna persona religiosa. Pero ahora que veo que fue un error y que yo no estoy tan grave, que no estoy en peligro de muerte, pues lamento haberme molestado. Y lo que este hombre estaba diciendo, ¿sabes qué era realmente? Yo trataré con Dios cuando sea necesario, no antes. ¿Te das cuenta? Así somos, ¿verdad? Así como el sindicato trata con el patrón, cuando sea necesario nada más, no antes, ¿verdad? Qué ganas de verle la cara a este patrón. O así como tratas tú con el administrador de tu edificio, ¿no? Así, nada más. Si hay forma de evitarlo, lo voy a evitar, ¿verdad? Pero, ¿qué crees? La oración de miedo, por lo tanto, no es una señal de gracia en el corazón, ni siquiera de salvación.
es la respuesta natural de todo ser humano a las condiciones extremas. ¿Ok? Siempre que te llevan al límite, como vemos, el caso de Jonás y los marineros, siempre que algo te lleva al límite, tu religiosidad va a brincar, ¿no? Sí. Va a brincar, surge, y comienzas a regatear con Dios, ¿no? No, si tú me das esto, yo te doy lo otro. Ándale. Y mientras comienzas a negociar con Dios, en vez de confiar en Él y confiar en sus promesas, ¿sabes por qué sucede esto? Porque tú no sabes que Él te ama. Yo no me acuerdo muy bien, pero porque yo habré tenido unos 6, 7 años de edad, pero recuerdo que en una ocasión que mis padres salieron y nos encargaron con mi abuela allí en nuestra casa, pues mi hermano Gago Junior tuvo un accidente, ¿no? Bueno, tuvo varios, pero le cayó una viga con un clavo en la cabeza. Lo dejó como alcancía. Creo que él tendría como unos 4 o 5 años. Y ya te imaginas a mi abuela con 4 chamacos traviesos, ¿no? Bueno, éramos 3 entonces. Yo no lo travieso. Pero solo recuerdo que nos dijo, váyanse a la casa y busquen una imagen y pónganse a rezar. Y recuerdo estaba hincado ahí frente a la imagen, yo llorando, pues, porque nada más veía cómo le salía sangre a mi hermano. Pero tristemente darme cuenta que ahí no había nada. O por lo menos esa no era la forma de acercarse a Dios. Gracias a Dios el Evangelio vino a nuestras vidas y nos sacó de esas tinieblas. ¿Sí? Pero te comento esto porque solo te ilustro cómo el hombre en la tormenta le sale lo religioso, ¿verdad? Pero esa no es la auténtica forma de buscar a Dios. Bueno, entonces, ¿cuál es la forma? Bueno, pues no se pierda nuestro próximo capítulo. Nada de que visitas y que otras cosas, porque ahí no está Dios. Tú eres el que decides la importancia que le das a Dios. Y si conocemos al Dios verdadero, yo te diría, ¿qué tienes por mi lado? Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, bendito Señor y Dios, te queremos dar gracias porque estamos en verdad en deuda contigo. A nosotros nos mueven razones torcidas, el sentido de nuestra vida no es el correcto, y solo tú eres verdad.
Y solo tú le das sentido a la vida. Porque solo tú, Señor, tienes palabras de vida. Gracias, Padre, por esta hermosa enseñanza que pensábamos que hablaba de Jonás. Pero gracias por describirnos perfectamente, porque tú sí nos conoces, Señor. A ti no te tenemos que decir cómo somos, pero sí debiéramos aprender a reconocer lo que tú ya sabes. Danos, Señor, ese corazón que verdaderamente te alabe a ti, porque tú eres el sentido de nuestra vida. Por Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos y te lo agradecemos para gloria tuya, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues ahí tiene usted. Creía que ya habíamos acabado con el capítulo 1. Bueno, pues si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga. Gracias, pastor.